Elvira, Elvira querida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar de nuevo con la televisión de Castilla y León. Claro que sí, Vamos Elvira. Nosotros también. Bueno, vamos a hablar de la Candelaria, de esta procesión, de esta festividad que tiene su origen en el rito pagano. Bueno, como tantas fiestas que se celebran en el calendario cristiano, es posible encontrar fiestas, rituales anteriores al cristianismo que fueron absorbidos conforme la religión cristiana se expandía, ¿no? Y este es uno de estos casos de absorción y modificación, porque aunque por la época coincide con lo que se llamaban las fiestas de las Lupercales, que eran los lupercos, que viene de lupus, ¿no? De lobo, eran un cuerpo sacerdotal que en Roma tenía su núcleo, en la Roma antigua, de celebración en torno a esa cueva de Rómulo y Remo, ¿no? Sí. Y en estas fechas, pues, se procedía a un ritual muy pagano que tenía que ver con que esos sacerdotes, los más jóvenes, medio desnudos, porque iban vestidos solamente con los cueros de los animales que habían sacrificado, pues se hacían unas tiras de cuero muy largas y con esas tiras azotaban a las jóvenes casaderas, a las mozas. Ah, mira. Suponía que ¿no? eso era... Azuzaban a las... Ya. Se suponía que eso contribuía a la fertilidad y las mozas se dejaban azotar encantadas, ¿eh? Y entonces, Sí. después de algunos siglos, pues aquello acababa, lo de los mozos medio desnudos con las tiras de cuero dando azotes y ellas encantadas, pues sí. acababa como se puede uno imaginar. Claro. Entonces la Iglesia decidió modificar un rito por otro en vez de suprimirlo, y empezaron esas procesiones de las candelas, que eran la absorción de un ritual que venía de Oriente quiero decir de la cristiandad oriental, en el que las procesiones de Demeter era una diosa de las cosechas, una diosa del cereal, cuya hija se veía obligada a vivir en el reino del Hades, en el reino de los muertos, durante medio año. Entonces, su madre, que la primera vez que fue raptada por el dios de los muertos, la había buscado desesperada por el mundo y había abandonado las cosechas, lo cual había provocado enormes catástrofes, la buscaba con unas antorchas, y entonces se celebraba el regreso de Perséfone al mundo de los vivos, con el que se iniciaba de nuevo el ciclo agrario, con esas celebraciones procesionales en las que iban antorchas. Y creo que fue el Papa Gervasio I, pero no estoy segura, el que cambió este ritual de las Lupercales y los mozos azotando con las tiras de cuero por unas procesiones con luces y con antorchas y luminarias, y el éxito fue grande y terminó acoplándose pues prácticamente a todo el territorio cristiano, ¿no? Y bueno, no quiero que se me olvide decir que la palabra febrero procede del latín februa, que significa precisamente esos látigos de cuero que los sacerdotes de Luperco azotaban a las mozas para aumentar su fertilidad. ¿De ahí, de esas tiras de cuero, viene el nombre de febrero? Sí, en latín se dice februa, y ese es la palabra que nombra ese mes. Y cuando se cambió el ritual, la palabra no se cambió, siguió existiendo, ¿no? Y bueno, responde a aquel calendario antiguo con 10 meses. Y luego ya en el caso concreto de las Candelarias, o sea, de la Virgen. Ahí te iba a preguntar, sí. Que después del nacimiento del niño, esas mujeres se las consideraba impuras Sí, efectivamente, si contamos, vemos que desde el nacimiento de Jesucristo hasta la Candelaria pasan exactamente 40 días, o sea, es la cuarentena. Y por eso se coloca ahí la fiesta, digamos, de la purificación de la Virgen María o presentación del niño Jesús en el templo, que se hacía ritualmente cuando se acababa la cuarentena, porque durante el tiempo que duraba pues lo que se entendía que las mujeres no cumplían con sus obligaciones habituales, en el sentido de que, por ejemplo, no tenían que acudir al templo,
no cumplían con sus obligaciones religiosas o obligaciones de trabajo. O sea que esa idea de que la mujer permanecía impura y apartada era también una forma de indicar descanso, era también una manera de apartarla de las tareas habituales para que pudiese descansar, para que pudiese ocuparse de su criatura y de reponerse, ¿no? O sea, que es que cuando decimos lo de las mujeres permanecían impuras, parece que es que era una cosa espantosa, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. pues esa impureza indicaba una forma de apartamiento y ese apartamiento también te apartaba del trabajo. Claro, de todo, ¿no? Se le apartaba de todo. Exactamente, ¿no? Del quehacer diario. Y se celebra desde entonces en febrero, concretamente el 2 de febrero, Elvira. Se celebra, efectivamente, se coloca, primero, digamos, es que hay varias capas, ¿no? Una primera es la sustitución del ritual de los lupercos por este ritual venido de las iglesias orientales relacionado con la diosa Deméter, o sea, la sustitución del festival o aquella fiesta bastante orgiástica de los mozos corriendo por las calles con las tiras de cuero dando azotes y las mozas también y aquel jaleo. Primero se sustituye lo uno por lo otro por las procesiones de candela, después se coloca en el día 2 de febrero la cuarentena exacta y en el caso de España concretamente la advocación de Virgen de la Candelaria comienza a tener culto en Canarias. Es curioso, es uno de estos casos en que ha ido de Canarias a la península. Sí. Y comienza muy al principio, muy no a es finales. Habitual, Elvira. No es habitual, pero es así. O sea, es el hallazgo de una virgen de factura muy primitiva, es una de estas vírgenes de piel oscura, muy antiguas, que se halla, parece ser que se la encuentra en una playa unos pastores guanches. Y ahí comienza desde la primera noticia que se tiene, muy a finales del siglo XV, en que ya recibe culto una virgen con la advocación de Virgen de la Candelaria. Y a partir de ahí empiezan a aparecer otras fiestas que se desarrollan ya en la península, por ejemplo, pues en Málaga, de donde yo soy, pues hay una fiesta grande, en mi comarca, que es la fiesta en Benagalbón, de la Virgen de la Candelaria, que yo he ido toda mi vida de mi mocedad. O sea, que conoces bien, más allá del conocimiento teórico, desde la práctica, ¿no? Sí, hemos disfrutado muchísimo en la edad de los 15, 16, 17 años, muriéndonos de frío y bailando en la plaza con eso, o sea... no se azotaban, pero bueno, que había la celebración... No, enorme ambiente, ¿eh? Recomiendo a todo el mundo que esté... Bueno, ahora no, claro, estamos en esta situación que queremos olvidar y la olvidamos de facto, pero la Candelaria de Benagalbón merece la pena. Pues nos damos por invitados. Nosotros también cuando te invitamos. Cuando queráis, es estupendo. Y bueno, realmente este tipo de rituales que en antropología, o este tipo de fiesta en antropología se llaman rituales del solsticio yemal, del solsticio de invierno, existen por todo el mundo, con distintas manifestaciones. Por el mundo celta, por ejemplo, pues se llamaban Imbolc, que era el ombligo. ¿El ombligo de qué? El ombligo del nacimiento, ¿no? Y estaban relacionados con una diosa que se llamaba Brígil, que luego fue Santa Brígida. Ah, de ahí viene Santa Brígida. Bueno. Sí, que es Santa Brígida, que significa fuego nuevo. O sea, volvemos otra vez al fuego que renace, al fuego que comienza. Al fuego purificador, todas estas cosas. Exactamente. Un nuevo ciclo agrario y un renacimiento del mundo. Y en ese momento, pues, el cristianismo no es la única religión que celebra el nacimiento de un dios, el nacimiento de una criatura. Hay otras religiones que también tienen esa manifestación, que justamente se coloca en esa época del año. Es decir, es un complejo simbólico muy rico y muy hermoso. Desde luego, ¿cuánto aprendemos de ti, Elvira Roca? Un placer tenerte de vez en cuando en esta comunidad y en este programa. Un abrazo enorme y cuídate. Placer el mío de estar con vosotros en Vamos a Ver. Hasta la próxima. Cuídate, hasta la próxima. Bueno, dejamos...